Perfecto, doctor. la charla para que continúe. Bueno. Perfecto. ¿Pueden ver la pantalla ya? Sí, doctora. Bueno, quiero que pongan mucha atención y quiero que traten de poner mucha atención y cuando finalicemos tengo una cierta cantidad de preguntas que vamos a hacer de acuerdo a la charla. Aquí tengo sus nombres a la par de los participantes, entonces quiero que por favor pongan mucha atención para que puedan contestar. Igual si tienen dudas al final vamos a realizarlas. Entonces comenzando con la charla del día de hoy vamos a hablar acerca de las crisis hipertensivas. La bibliografía que utilicé, siempre es recomendable que nosotros utilicemos bibliografía internacional, que nosotros utilicemos las mejores herramientas que tenemos para que nosotros podamos enseñar, ¿verdad? Para que nosotros podamos actuar con nuestros pacientes. Entonces, utilicé bibliografía de las guías americanas, las guías europeas y bibliografía internacional que ustedes van a ir conociendo a medida que avancen en el posgrado. Esta es la guía, ¿verdad? Del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión Global, ¿verdad? Es una guía práctica donde se dan indicaciones acerca del manejo de hipertensión arterial, así como de las crisis hipertensivas. También utilicé las guías europeas, ¿verdad? Que son del 2018, donde también se nos hace un enfoque claro acerca de todo lo que es hipertensión arterial y también se nos habla, ¿verdad? De las diferentes crisis hipertensivas. Este es un artículo que en realidad es una guía práctica de la AHA, que es del 2017, creo que ustedes ya la deben haber leído, es acerca de hipertensión arterial y también tiene un apartado que se trata acerca de las emergencias y urgencias hipertensivas. También utilicé este artículo, ¿verdad? Hipertensión aguda severa, que aparece en la revista New England Journal of Medicine, es de junio del 2019, bastante reciente el artículo, muy valioso, la verdad, toda la información que contiene y lo vamos a abordar más adelante. También en Up to Date, ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Una actualización de los temas que ustedes quieran buscar, estudiar. También lo utilicé y podemos observar cuáles son las últimas, ¿verdad? Indicaciones o los últimos artículos que podemos encontrar acerca de hipertensión y específicamente de emergencias y urgencias hipertensivas. Para comenzar entonces, quiero que pongan mucha atención. Ustedes se van a afrontar a casos clínicos a diario. Van a afrontar pacientes en la emergencia y esto es lo primero, ¿verdad? Que ustedes van a ver. Ustedes van a enfrentarse a pacientes que llegan con cierta sintomatología y ustedes van a tener que ir aprendiendo a hacer marchas diagnósticas. Entonces, este es un caso clínico. Los antecedentes: una mujer de 58 años de edad con hipertensión arterial conocida, utiliza como tratamiento amlodipino, hidroclorotiazida y lisinopril, pero reconoce mal apego al mismo. Además, la paciente refiere como la historia de la enfermedad actual, cefalea, visión borrosa. Además, refiere que durante los últimos 3 días no ha tomado ni uno de los medicamentos, las últimas 3 semanas. Al examen físico de esta paciente, se encontró que la paciente estaba ansiosa pero cómoda en la evaluación. Había un promedio de las mediciones múltiples de la presión arterial sentada, que eran de 242 sobre 134 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca fue de 68 por minuto. En el fondo de ojo, lo que se encontró con esta paciente fue un estrechamiento arteriolar, hemorragias en llama bilaterales y manchas de algodón y papiledema. Al examen físico, lo que se pudo encontrar: se encontró la auscultación, revela un cuarto ruido cardíaco y el resto del examen es normal. En los exámenes de laboratorio y gabinete, las pruebas de laboratorio y radiografía fueron normales. En el electrocardiograma se encontró hipertrofia ventricular izquierda y la tomografía cerebral computarizada mostró hipoatenuación heterogénea de la sustancia blanca subcortical en las regiones parieto-occipitales posteriores de forma bilateral, pero sin hemorragia ni zonas de infarto. ¿Cómo evaluarían y tratarían a esta paciente? Esas preguntas, las que tengo reservadas, las vamos a tratar al final de la exposición. Entonces, por eso les digo que pongan mucha atención y ustedes me van a decir después qué abordaje le harían a esta paciente.
Entonces vamos a comenzar definiendo cuál es la clasificación de las crisis hipertensivas y cuál es su definición. Las elevaciones de la presión arterial por encima de 180 sobre 110 a 120 milímetros de mercurio, con o sin daño a órgano diana, pueden clasificarse en emergencia y en urgencia hipertensiva. Es bien importante definir que tanto el nivel absoluto de presión arterial como el ritmo de aumento determinan el riesgo de daño agudo de órgano diana, mediado por la hipertensión. Esto es de suma importancia porque no solo estamos hablando de los niveles absolutos de presión arterial, sino del tiempo de instauración de la misma. Entonces quiere decir que podemos tener un paciente que tenga cifras tensionales normales durante toda su vida, por ejemplo 120-80, pero que de forma abrupta presente elevación en las mismas, llegando a tener valores no tan altos quizás como 180-110, pero sí quizás un 160-90, 160-100, y con eso pueda presentar manifestaciones de daño orgánico. Aquí pueden observar, les hice un esquema donde podemos ver las diferencias. Los colores también son a propósito para que ustedes lo recuerden. Emergencia hipertensiva, se los coloqué en rojo, para que recuerden que en estos casos nosotros tenemos daño de órgano diana, que esto es mediado por una hipertensión aguda. ¿Cuál va a ser el manejo con estos pacientes? Es tratamiento intravenoso y agresivo para limitar la lesión progresiva. En comparación, a la par tenemos lo que es la urgencia hipertensiva. Como ustedes pueden ver, hay ausencia de daño a órganos diana y se puede controlar en el entorno ambulatorio con medicamentos vía oral. En emergencia hipertensiva, los pacientes por lo general son sintomáticos, con síntomas que reflejan la lesión orgánica. Si no hay evidencia de síntomas, hay exámenes que nos pueden guiar si hay presencia o no de daño orgánico. Ustedes se preguntarán cómo podemos hacer esto. La verdad es que con un simple general de orina, un examen general de orina, nosotros ya podemos observar si hay lesión renal en un paciente. Podemos observar si hay presencia de proteinuria, si hay hematuria. Podemos hacer una química en la que podemos buscar elevación de la creatinina, pero por lo general la elevación de la creatinina se da posteriormente. Los hallazgos iniciales son proteinuria y hematuria, por eso la importancia del general de orina en todo paciente con cifras tensionales elevadas a los valores que les mencioné en la emergencia. Siempre tenemos que hacer este general de orina. Y lo siguiente es un hemograma. ¿Cuál es la importancia del hemograma? Nos ayuda a detectar anemia microangiopática. Más adelante vamos a ver cuál es la fisiopatología de la anemia microangiopática y a qué tipo de daño orgánico nos estamos refiriendo. En cambio, en las urgencias hipertensivas, los pacientes pueden tener síntomas o pueden ser asintomáticos. La diferencia radica en que los síntomas no nos van a reflejar un daño orgánico. Los síntomas van a ser cefaleas, que por lo general es leve a moderada, epistaxis, que por lo general cede, ya sea con el manejo o con taponamiento, y un dolor torácico atípico, ¿verdad? Cuando veamos cuáles son las manifestaciones de daño orgánico a nivel de corazón, les voy a definir cuáles son las características de un dolor torácico típico para que ustedes puedan hacer la diferencia. Otra parte importante es que el tratamiento es vía oral y los pacientes se pueden manejar de forma ambulatoria. Aquí tenemos, ¿verdad? Les puse unas definiciones de las distintas sociedades, de las distintas guías de consenso, ¿verdad? Acerca de cuáles son los niveles específicos para decir que nuestro paciente tiene una crisis hipertensiva. Como pueden observar, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y Cardiología lo define como cifras tensionales mayores o iguales a 180 sobre 120. La Sociedad Catalana de Hipertensión Arterial lo define como presiones arteriales mayores a 190-110 o iguales a este valor, y la Sociedad Española de Hipertensión Arterial lo define como cifras tensionales mayores o iguales a 210 sobre 120. ¿Cómo lo define la American Heart Association? Lo define como cifras tensionales mayores a 180 sobre 120, asociada con una evidencia o empeoramiento de daño orgánico si nos estamos refiriendo a emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la epidemiología de estos trastornos? Pues podemos observar que la hipertensión severa aguda representa aproximadamente el 4.6% de todas las visitas a los departamentos de emergencia. Puedo decirles en la experiencia que he tenido durante esos 3 años que la verdad ese número es mucho mayor, ¿verdad? En nuestro país. Quizás esos son, como pueden observar, la bibliografía es la New England Journal of Medicine, el artículo que les mencioné el 2019, y esta es bibliografía de América, no es específicamente de países latinoamericanos.
En nuestro país, la verdad, son mucho más frecuentes, ¿verdad? Los pacientes que llegan con hipertensión aguda severa o simplemente con urgencia hipertensiva. Es más común en personas mayores de 60 años, en personas de raza negra o personas que no tienen seguro o que el seguro es insuficiente. También en personas que viven en regiones de bajos ingresos. En Estados Unidos, los ingresos hospitalarios por emergencias hipertensivas han aumentado constantemente durante los últimos 20 años. La mortalidad hospitalaria ha mejorado y actualmente oscila entre 0.2 y 11%. Esto es por los nuevos fármacos, ¿verdad? Cada día, como podemos observar a nivel mundial, son nuevos los fármacos que se han ido implementando, ¿verdad? En el manejo de estas situaciones, de estas emergencias y urgencias hipertensivas, y eso ha ayudado a que la mortalidad disminuya, además de mayor conocimiento, ¿verdad?, acerca de esta patología. Tenemos una bibliografía amplia, eso lo pueden observar, ¿verdad? Como les mencioné al inicio, estamos hablando de guías internacionales, entonces hay un panorama que es mucho más amplio para que nosotros podamos tratar a los pacientes, ¿verdad? Hay un panorama claro de cuáles son las cosas que se deben y no se deben hacer. La tasa de mortalidad en un año asociada con emergencias hipertensivas es mayor al 79%. Pongan atención y por eso se lo puse en negrita, ¿verdad? La tasa de mortalidad en un año va a ser mayor incluso que un 79%. Y la mediana de supervivencia es de 10.4 meses si se deja la emergencia sin tratar. Por eso es importante que ustedes tengan estos conocimientos y ustedes aprendan a localizar a esos pacientes desde que llegan al triaje. Que ustedes sepan qué paciente va para manejo ambulatorio y qué paciente necesita cuidados intrahospitalarios. Vamos a hablar ahora acerca de la determinación de cuáles son los factores precipitantes. La falta de adherencia a los medicamentos antihipertensivos prescritos es el factor más común. Esto está mencionado en todas las guías de manejo, ¿verdad? Me di la tarea de buscarlo, tanto en las guías europeas como en las guías americanas, como toda la información que les mencioné recopilada en UpToDate. Y la falta de adherencia a los medicamentos sigue siendo el principal factor o el factor común. Por lo general, hay muchos factores, ¿verdad?, para que los pacientes abandonen el tratamiento. Uno de ellos es el factor económico, ¿verdad? No pueden seguir comprando los medicamentos. Otro de los factores para que ellos abandonen el tratamiento es la polimedicación, ¿verdad? Ahora, como ustedes pueden ver, hay fármacos que son combinados, entonces es mucho más fácil para el paciente. Otro de los factores para que el paciente no tenga una buena adherencia al manejo es la poca educación, ¿verdad?, acerca de cuáles son las consecuencias de abandonar ese tratamiento. Entonces, por eso la importancia de que nosotros eduquemos bien a nuestros pacientes, de que les demos las indicaciones correctas para que ellos puedan tener una adherencia adecuada. El siguiente factor precipitante es la indiscreción de sodio en la dieta, ¿verdad? No se le da una información adecuada a los pacientes acerca de cuál es la dieta correcta que tienen que ingerir, o simplemente por factores económicos. La verdad es que la mayoría de los pacientes no tienen una dieta favorable, una dieta que les ayude a disminuir, ¿verdad?, las cifras tensionales. También el uso de medicamentos, ¿verdad?, que pueden ser de venta libre o incluso medicamentos, ¿verdad?, que son ilegales. Dentro de este grupo tenemos la cocaína, anfetaminas, simpaticomiméticos, también el uso de AINES y corticoides a dosis altas, ¿verdad? Todos esos son factores de riesgo o factores precipitantes de que nuestro paciente tenga una elevación aguda de las cifras tensionales. Aquí tenemos los siguientes factores, ¿verdad? Ansiedad o pánico, también los eventos cerebrovasculares agudos o insuficiencia cardíaca congestiva, que pueden ser tanto causa como consecuencia de la hipertensión severa. Entonces, no solamente, ¿verdad?, tenemos que tener en cuenta que va a ser una consecuencia, sino que esta misma puede ser causa de que mi paciente haya tenido una elevación brusca de las cifras tensionales como un mecanismo compensador. Los pacientes con glomerulonefritis aguda también, pacientes preeclámpticas, pacientes con feocromocitoma o con crisis renal, pacientes con crisis renal de esclerodermia, pacientes que pueden presentar, son todos estos pacientes los que pueden presentarnos una crisis de hipertensión aguda severa. Por lo general, este último apartado, ¿verdad?, son los pacientes que presentan hipertensión arterial secundaria. También vamos a hablar un poco más acerca de eso más adelante en la exposición. ¿Cuál es la fisiopatología, verdad? ¿Cómo se produce el daño orgánico en estos pacientes? El aumento subsecuente de la presión arterial genera un estrés mecánico y lesión endotelial que lleva al aumento de la permeabilidad, activando la cascada de coagulación
y plaquetas y provocando depósitos de fibrina. Esto es súper importante, ¿verdad? Los depósitos de fibrina van a hacer que al torrente sanguíneo, ustedes saben, los eritrocitos pueden fragmentarse, pueden sufrir daño si nosotros tenemos daño en los vasos, ¿verdad? Daño endotelial. Y esa es una de las principales causas por las que se produce la anemia hemolítica microangiopática en estos pacientes, por estos depósitos de fibrina. Recuerden lo que lo vamos a ver más adelante también. Con las elevaciones severas de la presión arterial sobreviene la lesión endotelial y la necrosis fibrinoide de las arteriolas. Este proceso resulta en isquemia y liberación de mediadores vasoactivos adicionales, generando un círculo vicioso de lesión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una lesión endotelial. Subsecuente a esto, tenemos activación de la cascada de coagulación, depósitos de fibrina. Con esto aumentan todos los factores, ¿verdad?, inflamatorios, lo que provoca que esta lesión endotelial sea más extensa. El sistema renina-angiotensina aldosterona frecuentemente se activa, ocasionando una mayor vasoconstricción y la liberación de citocinas proinflamatorias como interleucina 6. La depresión del volumen resultante ocasiona la liberación de sustancias vasoconstrictoras del riñón, ¿verdad? Este es el mecanismo entonces por el cual ustedes pueden observar que se llega a lesiones orgánicas, en este caso riñón. Estos mecanismos culminan en la hipoperfusión de órganos blancos que sufren de isquemia y disfunción y que son la manifestación de la emergencia hipertensiva. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la evaluación y el diagnóstico de nuestros pacientes. En el historial médico, ¿qué cosas son importantes? ¿Cuáles son las cosas que nosotros le vamos a preguntar a nuestros pacientes? ¿Hay hipertensión preexistente? ¿Cómo fue la aparición de dicha sintomatología? ¿Cuál es la duración de los síntomas? ¿Cuáles son las causas potenciales? Tenemos que enfocarnos y preguntar todos los factores que antes les mencioné. Tenemos que hacer un buen interrogatorio y preguntar todos esos factores para saber cuál fue nuestro desencadenante. Incumplimiento de las prescripciones medicamentosas del tratamiento antihipertensivo, como se los mencioné, y cambios en el estilo de vida concomitantes. Es bien importante interrogar si hay cambios nuevos, si el paciente anteriormente no ingería, por ejemplo, bebidas alcohólicas y lo hace recientemente, si hay uso de tabaquismo, todo eso es importante. Todo esto puede ser una luz para que nosotros guiemos el manejo. También es bien importante el uso de medicamentos que elevan la presión arterial, ya se los había mencionado, ¿verdad? Los AINES, esteroides, inmunosupresores, tratamientos simpático-miméticos, cocaína y terapia antiangiogénica. En pacientes que se presentan con una presión arterial muy elevada o un aumento agudo de la presión arterial por encima de un valor basal previamente normal, incluso si la presión de presentación es menos de 180 a 120 milímetros de mercurio, debe determinarse si alguno de los siguientes está presente. Entonces vamos a ver cuáles son las cosas que vamos a buscar nosotros en nuestros pacientes. Si tenemos estas elevaciones agudas de la presión arterial, o si tenemos una elevación aguda, que no sea de un valor tan elevado, pero que sea brusca. Vamos a buscar, vamos a interrogar si hay molestias o dolor torácico. Es bien importante que interroguen, ¿verdad?, acerca de las características de ese dolor. Dolor de espalda, agudo y severo. También disnea, que puede verse edema pulmonar. Bien importante que interroguemos si la aparición de la disnea es de forma crónica o si fue aguda. Embarazo, porque podemos estar ante la presencia de preeclampsia o el desarrollo de eclampsia, ¿verdad?, en estas pacientes. Hemorragias en llama reciente, ¿verdad? Nosotros tenemos que evaluar siempre a nuestros pacientes y el fondo de ojo es algo esencial. Tenemos que saber si nuestros pacientes ya tenían estas alteraciones, porque sabemos que la mayoría de nuestros pacientes, ¿verdad?, tienen múltiples comorbilidades, son pacientes diabéticos, hipertensos, y quizás estos hallazgos que vamos a encontrar al fondo de ojo no sean agudos, sean algo crónicos. Por eso la importancia del interrogatorio. Pero de forma aguda nosotros podemos observar hemorragias en llama, exudados como manchas algodonosas, edema de papila. También podemos encontrar datos que, bueno, la verdad es que todos estos datos son compatibles con retinopatía hipertensiva, ¿verdad?, de grado 3 o 4. Entonces eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que lo observemos y que nos hagamos una buena evaluación, ¿verdad? La verdad es que es bien difícil. Ustedes van a ver que la cantidad de pacientes que nosotros revisamos en la emergencia es, no les podría decir la palabra, pero son muchos pacientes. Pero es bien importante que no dejemos pasar por alto esto. El fondo de ojo, ¿verdad?, sobre todo los grados 3 y 4, según la clasificación de Kate Wagener, nos indica que nuestro paciente puede estar cursando
con una hipertensión maligna. Y por eso es bien importante que lo hagamos. También síntomas neurológicos generalizados y síntomas neurológicos focales. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Los síntomas neurológicos generalizados, el paciente, por ejemplo, me puede llegar confuso, me puede llegar con habla incoherente, me puede llegar desorientado, el paciente me puede llegar incluso somnoliento, con estupor. Todos estos son síntomas neurológicos generalizados. Y los síntomas neurológicos focales es cuando nosotros ya podemos definir mediante la evaluación neurológica de qué parte del sistema nervioso central estamos hablando, de qué parte del sistema nervioso central es la que sufrió la afectación. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene una hemiparesia izquierda, ya nosotros vamos a enfocarnos, ¿verdad? ¿Dónde posiblemente está ubicada la lesión anatómica que corresponde a esa focalización? O si, por ejemplo, nuestro paciente tiene afasia, tiene disartria, tiene signo de Babinski, todas esas alteraciones nosotros tenemos que evaluarlas haciendo un examen físico completo. Otra de las manifestaciones son las náuseas y vómitos, que eso es bien importante porque nos puede indicar aumento de la presión intracraneal. Lesión o traumatismo craneal agudo es otra de las cosas que no se nos puede pasar por alto, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta esto y evaluar bien al paciente, revisar que no tenga lesiones de trauma, ojos de mapache, cualquier alteración que nos haga pensar en una lesión o traumatismo craneal. Aquí, como pueden observar, la Sociedad Europea de Cardiología nos está recomendando cuáles son las evaluaciones de rutina que nosotros tenemos que hacer en nuestros pacientes hipertensos. ¿Qué nos recomienda la Sociedad Europea de Cardiología? Hemoglobina y hematócrito. Que hagamos también nivel de hemoglobina glicosilada. Es bien importante que midamos los lípidos, colesterol, triglicéridos, que midamos el potasio y el sodio. También es importante... Ustedes hablan aquí como que ponen perrito. También es importante el nivel de ácido úrico. La creatinina, la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos medir cuál es la tasa de filtrado en nuestros pacientes. Las pruebas de función hepática, ¿verdad? También son importantes. Y los análisis de orina. Aquí tenemos la evaluación microscópica, los niveles de proteína urinaria, ¿verdad? Idealmente también tenemos que hacer niveles de albúmina. Y que no se nos puede pasar por alto, ¿verdad? Lo último que nos recomienda la guía europea es el electrocardiograma con 12 derivación. Muchos pacientes con hipertensión crónica tienen elevaciones severas de la presión arterial durante meses o años, sin efectos aparentes. Los aumentos repentinos, que son más modestos, pueden causar lesiones graves, particularmente en la vasculatura cerebral. Ahora vamos a hablar acerca de las formas de presentación, cómo se van a presentar, cómo van a ser las lesiones orgánicas y qué manifestaciones va a tener cada una de ellas. Entonces aquí vamos a hablar acerca de urgencia hipertensiva inicialmente. Ya lo habíamos mencionado, en estos casos no tenemos lesión a órgano diana, ¿verdad? Los síntomas atribuibles a presión alta pueden o no pueden estar presentes. Cuando estos síntomas no están presentes, el plan o el manejo que nosotros vamos a dar a nuestro paciente es ajustar los medicamentos de acción prolongada y le vamos a dar una cita de seguimiento en los posteriores 1 a 7 días. Entonces quiere decir que si nosotros, les voy a poner el caso ejemplo o el caso típico que nos llega. Son pacientes que llegan a la consulta externa, por ejemplo, de cualquier subespecialidad. Por ejemplo, hablando de hematología, hablando de endocrinología, es cualquier paciente que llega a una de estas consultas y de forma rutinaria se toman los signos vitales. Son pacientes que se encuentran con cifras tensionales elevadas. Al encontrar esto, el personal de enfermería refiere a estos pacientes a nuestra emergencia. Entonces el paciente no tenía ninguna sintomatología, él simplemente iba a su cita de control. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? En primer lugar, comprobar las cifras tensionales, ¿verdad? Vamos a tomarlas nosotros. Por lo general, si ustedes saben, el personal de enfermería las toma no las toman de forma manual. Entonces es bien importante que nosotros corroboremos esas cifras tensionales. Ese es el primer paso. El segundo, vamos a interrogar acerca de cuáles son los medicamentos que nuestro paciente está tomando para la presión arterial. ¿Era hipertenso conocido o no tomaba ningún manejo? Eso es lo segundo que vamos a hacer. Y después vamos a hacer una evaluación, un interrogatorio, a ver si de verdad no hay ninguna sintomatología o si fue que se pasó por alto en la consulta externa. Entonces nosotros vamos a interrogar nuevamente a nuestro paciente buscando si hay lesión a órgano diana y si no encontramos ninguna de estas alteraciones, ninguna manifestación clínica, lo único que vamos a hacer es ajustar el manejo. Por ejemplo, si nuestro paciente tenía una dosis de enalapril
de 10 miligramos cada 12 horas, nosotros vamos a ajustarla a 20 miligramos cada 12 horas. Si la dosis no estaba a dosis óptimas. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene un medicamento antihipertensivo ya con dosis óptimas? Vamos a agregar un segundo antihipertensivo. Y es bien importante que lo citemos, ¿verdad? Nunca podemos dejar a ese paciente sin una cita control. Entonces vamos a citarlo en los próximos, en 1 a 7 días, ¿verdad? Si es posible con nuestra misma guardia, de forma ideal, así debería ser para que seamos nosotros mismos quienes le demos control a nuestro paciente. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente sí tiene sintomatología atribuible a presión alta, pero no sintomatología de daño orgánico? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a brindar, ¿verdad?, un agente oral de acción lenta, perdón, pero este medicamento nosotros vamos a vigilar a nuestro paciente después de darlo. O sea, no vamos a dar el medicamento y vamos a egresar a nuestro paciente. No, en este caso vamos a dar nuestro medicamento vamos a dar nuestro medicamento y vamos a tener a nuestro paciente en vigilancia. ¿Qué pasa? A veces nuestros pacientes con solo el reposo, con solo tenerlos sentados media hora, bajan las cifras tensionales. Más adelante vamos a ver cuál es el porcentaje de pacientes a los que les sucede esto. Y cuándo vamos a egresar a este paciente al que le dimos, ¿verdad?, el medicamento oral. ¿Cuándo lo vamos a egresar? ¿Cuándo sabemos que podemos egresar a este paciente? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, en este caso, vamos a vigilar nosotros si ya hubo mejoría de los síntomas, es el primer paso, y el segundo paso es si hay mejoría en las cifras tensionales, o sea, si ya nosotros vemos que la presión arterial comenzó a bajar con respecto al nivel que nosotros recibimos al paciente. Son las cosas que vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa en el caso de las emergencias hipertensivas? Aquí nosotros creo que ya les dejé claro eso, que en este caso ya tenemos daño a órgano diana mediado por la hipertensión aguda. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este paciente? Primero, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es una evaluación. Ya vimos la evaluación al examen físico, todo lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro paciente. Y después vamos a ver cuáles son las pruebas para evaluar la presencia de daño en órgano diana. Entonces, dentro de las pruebas a realizar, tenemos electrolitos séricos, creatinina sérica, análisis de orina, electrocardiografía, radiografía de tórax convencional, biomarcadores cardíacos, pero no en todos los pacientes, sino en los pacientes en los que sospechamos que tenemos daño orgánico ubicado en corazón. ¿A qué pacientes les vamos a hacer tomografía computarizada o resonancia magnética? A los pacientes en los que nosotros sospechemos que tenemos daño orgánico ubicado en cerebro. ¿Y a qué pacientes les vamos a hacer tomografía o resonancia de tórax con contraste o un ecocardiograma transesofágico? A los pacientes en los que nosotros sospechamos que tengamos una disección aórtica. Entonces, no es que vamos a hacer la cantidad de exámenes a todos los pacientes, nos vamos a ubicar, vamos a hacer primero una evaluación, interrogatorio, examen físico y posteriormente vamos a ubicar dónde para nosotros está la lesión diana. Y de acuerdo a eso vamos a enfocar nuestra ruta diagnóstica y vamos a hacer los exámenes de laboratorio y gabinete pertinentes. Vamos a ir hablando específicamente de cada una de las lesiones orgánicas y cómo se manifiesta. Vamos a comenzar con cerebro, ¿verdad? Que es lo más común que nosotros vemos en la emergencia. Es la mayoría de pacientes, lo que recibimos a diario. Entonces, como pueden observar, tenemos 3 entidades, ¿verdad? Que se pueden observar como lesiones orgánicas o manifestaciones de lesiones orgánicas ubicadas en cerebro. La primera es el evento cerebrovascular isquémico. La segunda es la hemorragia intracraneal o el evento cerebrovascular hemorrágico. Y la tercera es el síndrome de Press, que es una leucoencefalopatía posterior reversible. Entonces aquí pueden observar en esta imagen, es la primera, se trata de un evento cerebrovascular isquémico. Como pueden observar, la verdad es que este es un evento bastante grande, aquí les estoy delimitando donde se observa la lesión. ¿Por qué es importante que nosotros demos un manejo a estos pacientes? Puede haber desviación de la línea media, puede haber conversión hemorrágica de un evento isquémico si una lesión es con estas dimensiones y podemos tener un deterioro bien rápido, ¿verdad? Con estos pacientes. Este es el primer caso. No todos los eventos isquémicos que recibimos en la emergencia son así, pero les quería poner un caso que fuera bastante importante para que lo pudiéramos observar.
A veces las lesiones isquémicas son mucho más pequeñas, están ubicadas en un solo lóbulo y las manifestaciones son más específicas, pero en algunos casos hay lesiones que son casi hemisféricas. La siguiente imagen corresponde a un evento cerebrovascular hemorrágico, ¿verdad? Aquí pueden observar la lesión y estos pacientes, ya lo vamos a ver más adelante, requieren un manejo inmediato con control de cifras tensionales de forma muy rápida, ¿verdad? Por lo general, de 20 minutos a 1 hora deben controlarse las cifras tensionales en estos pacientes. Y en esta tercera imagen tenemos una imagen de una leucoencefalopatía posterior reversible. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos 2 lesiones que se observan en las regiones occipitales. Estas lesiones son bilaterales por lo general. Pueden observarse tanto en regiones occipitales como parietales, pero la característica, como por así decirlo, básica, es que estas lesiones son bilaterales. Por lo general, ¿en qué pacientes vamos a observar este síndrome de Press? Lo vamos a observar en pacientes que tengan alguna causa de hipertensión secundaria, alguna manifestación de hipertensión aguda en el embarazo, por ejemplo, las pacientes con preeclampsia, con eclampsia, esas pacientes son las que pueden manifestarnos estas lesiones. También los pacientes con lupus, que ya tengan manifestaciones neurológicas por el daño crónico a la vasculatura, ¿verdad? Estos pacientes son los que nos van a presentar estas lesiones, pero estas lesiones no son ni isquemia ni hemorragia. Esto es para que no lo vayan a confundir. Cuando ustedes miren estas lesiones en una tomografía bilaterales, guarden esta imagen en su cabecita, estas lesiones bilaterales, por lo general estamos hablando de un síndrome de Press. Ahora en corazón. Cuando nuestro órgano de choque es corazón, ¿qué entidades o qué cosas son las que vamos a buscar? Lo primero es síndromes coronarios agudos, ¿verdad? Nos vamos a dedicar a interrogar a nuestro paciente y aquí es donde les iba a mencionar cuáles son las características que nos hagan pensar a nosotros que un dolor torácico es típico y que no es un dolor atípico, que en el que nosotros podamos pensar que simplemente es una urgencia, no una emergencia. En estos pacientes es bien importante que interroguemos 3 cosas. La primera, ¿qué estaba haciendo el paciente cuando inició el dolor? ¿Estaba en reposo? ¿Estaba en ejercicio? ¿Estaba dormido? Esto es bien importante. La segunda cosa que vamos a interrogar es la ubicación precisa del dolor. Por lo general, el signo de Levine, aquí lo pueden observar en nuestro paciente, está presente en los síndromes coronarios, pero a veces no. Entonces el paciente puede manifestarles que el dolor, por ejemplo, es en epigastrio, que el dolor, por ejemplo, es en la región interescapular, que el dolor es en la región mandibular o que el dolor está irradiado a miembro superior izquierdo. Todo eso es una alerta, todo eso nos tiene que hacer pensar en isquemia, un síndrome coronario agudo. Y lo tercero que tenemos que interrogar respecto a las características del dolor para saber si es o no es anginoso es si ese dolor se atenúa con el reposo. Eso es bien importante, ¿verdad? Los pacientes que tienen síndromes coronarios, por lo general, cuando están en reposo, el dolor tal vez no cede del todo, pero tiende a atenuarse. Con eso espero que les haya quedado claro, ¿verdad? ¿Cuál es el interrogatorio y cuáles son las cosas que vamos a buscar en nuestro paciente con un síndrome coronario agudo, ¿verdad? De más claro está decirles que tenemos que hacer un electrocardiograma y tenemos que hacer troponinas. Las troponinas se hacen al momento del ingreso y también tenemos que hacer un control posterior, porque si nuestro paciente, por ejemplo, es un nefropatía crónico con un solo nivel de que nosotros tengamos de troponinas, no podemos determinar si es una lesión isquémica. En el electrocardiograma pueden haber manifestaciones desde elevación del segmento de CT, infradesnivel del segmento CT, inversiones de la onda T, que son también datos indirectos, ¿verdad? Esas inversiones de la onda T por lo general son simétricas, ondas T hiperagudas. Todo esto nos puede indicar que estamos ante la presencia de un síndrome coronario agudo. Y la siguiente manifestación es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Aguda. Entonces aquí podemos tener una amplia gama de manifestaciones que creo que ustedes ya las han estudiado. Podemos tener los pacientes, ¿verdad? Con manifestaciones con edema generalizado, pacientes que tienen ingurgitación yugular, que tienen reflujo hepatoyugular, que tienen hepatomegalia, pacientes, o podemos tener por el otro lado, pacientes que lo que tienen es más disnea, cianosis, frialdad distal. Entonces, todos estos patrones, ¿verdad? Ustedes los van a ver cuando les den la clase de insuficiencia cardíaca congestiva, cuáles son los patrones hemodinámicos que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener. No solamente son los pacientes con edema, con gran edema, como ustedes lo ven acá, ¿verdad?
Son múltiples las manifestaciones que puede tener un paciente en insuficiencia cardíaca congestiva y es importante que nosotros las determinemos al evaluar a nuestro paciente con estas cifras tensionales elevadas. Hablando de riñón, sobre falla cardíaca aguda, que es la manifestación, ¿verdad?, de daño orgánico en riñón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Se los mencioné ya. Lo que vamos a buscar es proteinuria, vamos a buscar también eritrocituria y elevación en la creatinina, ¿verdad? Otra cosa que también nos puede hacer pensar que nosotros estamos ante la presencia de una lesión renal aguda es que nuestro paciente tenga disminución en la diuresis, ¿verdad? Que tenga una diuresis por hora menor a 0.5 ml por kilo. Entonces eso nos hace pensar que nuestro paciente ya está entrando en una fase oligúrica, ¿verdad? Y eso nos hace pensar que también podemos estar ante la presencia de una lesión renal aguda. Ahora hablando de la retina también es un órgano de choque. La retina también nos puede hacer pensar que en este momento nuestro paciente estemos ante la presencia de una emergencia hipertensiva y no solo una urgencia. ¿Qué vamos a buscar entonces nosotros en la fundoscopía? Presencia de hemorragias, vamos a buscar exudados. Las hemorragias las pueden observar aquí en esas primeras dos imágenes. Los exudados están en la tercera imagen. Los exudados pueden ser duros o pueden ser blandos. Por lo general los exudados duros son de lípidos. Eso se ve mucho más grande, ¿verdad?, en las imágenes del fundoscopio. También podemos buscar papiledema, ¿verdad?, que es una manifestación bien importante en estos pacientes. En los grandes vasos, ¿cuáles son las alteraciones que nosotros podemos observar? Entonces, en los grandes vasos, la principal manifestación es la disección aórtica. Esto, créanme, es una emergencia, ¿verdad? Es un paciente que nosotros tenemos que controlarle esas cifras tensionales en 20 minutos, esa frecuencia cardíaca en 20 minutos. Cuando veamos las metas de manejo, vamos a ver a qué niveles vamos a controlar la presión y a qué niveles la frecuencia cardíaca. Aquí podemos ver las diferentes clasificaciones, la de Devake y la clasificación de Stanford, donde nos dicen a dónde específicamente está la disección, ya que puede ser en aorta ascendente, puede ser en el callado de la aorta, en aorta descendente, en aorta torácica, aorta abdominal. Incluso hemos llegado a tener pacientes en la emergencia en los que la disección es tan grande que llega hasta las arterias ilíacas bilaterales, ¿verdad? En la microvasculatura, también como órgano de choque, ¿cuáles son las manifestaciones que nosotros vamos a ver? Si recuerdan cuando hablamos de la fisiopatología, les comenté que estos pacientes hacen depósitos de fibrina a nivel de la microvasculatura. Esto hace que los glóbulos rojos sufran hemólisis. Entonces estos pacientes al frotis de sangre periférica se van a manifestar como una anemia hemolítica. Van a tener lesiones, poiquilocitos, van a tener lesiones como anisocitosis, poiquilocitosis, ¿verdad? Todas estas lesiones nos van a hacer pensar en una anemia hemolítica. Importante que estos pacientes también pueden tener trombocitopenia y ausencia de otras causas. Aquí nosotros vamos a hacer un amplio diagnóstico diferencial. Vamos a diferenciarlo de una anemia hemolítica, ¿verdad?, por un síndrome hemolítico urémico. También lo vamos a diferenciar de una anemia hemolítica o de una púrpura trombocitopénica idiopática, porque los pacientes también manifiestan trombocitopenia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que además de todas las alteraciones al examen físico que nos pueden ayudar a diferenciarlo, estos pacientes llegan hipertensos. Y cuando iniciamos la terapia o el manejo antihipertensivo, estas alteraciones a nivel hemático mejoran. Entonces nosotros tenemos que dar un seguimiento a nuestros pacientes con frotis de sangre periférica y estas alteraciones mejoran al mejorar las cifras tensionales. Esto para que lo tengan en cuenta y recuerden siempre, ¿verdad?, hacer los diagnósticos diferenciales con estas entidades que ya les comenté. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hipertensión maligna? Pues la literatura tiene diversas definiciones, ¿verdad? Aquí estamos hablando del último artículo de Up to Date acerca de emergencias hipertensivas, que es del 25 de junio del presente año, y la define como elevación severa de la presión arterial, comúnmente mayor de 200/120 milímetros de mercurio, asociado con una retinopatía bilateral avanzada, que se caracteriza por la presencia tanto de hemorragias, manchas algodonosas y papiledema. Pero, ¿cuál es la definición más completa de hipertensión maligna? Las causas secundarias en esta hipertensión se pueden encontrar en un 20
a 40% de los pacientes que presentan hipertensión maligna. Y un diagnóstico adecuado para hacer un diagnóstico adecuado se tiene que confirmar o excluir todas estas causas secundarias. La lesión renal aguda o anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia por lo general están presentes, ¿verdad? En estos pacientes. Entonces, para que tengamos un panorama más claro, la vamos a definir como cifras tensionales elevadas, niveles mayores a 200/120 con lesiones bilaterales avanzadas, ¿verdad? Una retinopatía que por lo general es grado 3 o 4, según la clasificación de Kay Wegener. Y lo otro que vamos a tener es que nuestros pacientes tienen anemia hemolítica microangiopática y algunos, o mejor dicho, la mayoría de los pacientes tienen lesión renal aguda. No solamente es lesión renal aguda, algunos pacientes también pueden tener órgano de choque corazón, órgano de choque cerebro, ¿verdad? Entonces se trata de una hipertensión maligna cuando tenemos un paciente con estas cifras tensionales elevadas y además daño orgánico que por lo general se localiza en más de un lugar. Entonces tenemos daño orgánico que no va a estar localizado en un solo órgano de choque, sino más de uno. ¿Cuáles son las causas? Porque se los he mencionado bastante durante la exposición. ¿Cuáles son las causas de hipertensión secundaria? Aquí tenemos la enfermedad renovascular, el aldosteronismo primario, el exceso de glucocorticoides, el feocromocitoma, la coartación de la aorta, que por lo general se dan en pacientes más jóvenes. Todas estas manifestaciones o todas estas entidades nos pueden llevar a hipertensión secundaria. Tanto el nivel absoluto de presión arterial como el ritmo de aumento determinan el riesgo de daño a órgano diana, mediado por hipertensión aguda. Como podemos observar, también la eclampsia, ¿verdad? La glomerulonefritis aguda, la hipertensión inducida por fármacos y el feocromocitoma, que ya se los había mencionado, entran dentro de estas causas secundarias. Aquí, pues hice una revisión de un estudio de cohorte. Este estudio no es tan reciente, es del 2008, pero me llamaba la atención los hallazgos que encontré. Como ustedes pueden observar, mostró que los pacientes que ingresaron con una urgencia hipertensiva tenían un riesgo 50% mayor de eventos cardiovasculares fatales o no fatales que los grupos controles, a pesar de que los niveles de presión arterial posteriores o durante el seguimiento eran similares. En esta gráfica les quería ilustrar eso. Aquí podemos observar, ¿verdad?, que la cantidad de eventos no fatales, ¿verdad?, presentados en los pacientes que ingresaron al hospital con una urgencia hipertensiva, en el número total fue de 88 pacientes, ¿verdad?, para un número total de 384. En cambio, en el grupo control fue menos de la mitad, un número de 42 pacientes, con una P de 0.005, que es significativa en este caso. También, ¿verdad?, podemos observar otras alteraciones como el síndrome coronario agudo, que se observó en 34 de los pacientes estudiados que ingresaron con urgencia hipertensiva, en comparación, ¿verdad?, con 14 del grupo control. ¿Qué nos indica esto? Tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes y una estricta vigilancia, no solamente en el ingreso hospitalario, ¿verdad?, sino también posterior al mismo. En el ingreso hospitalario ustedes pueden observar todas las alteraciones que estos pacientes pueden presentar. Ahora quería enseñarles, mostrarles para que se les hiciera más fácil, para que lo vieran de una forma más clara, que pudiéramos encapsular todo lo que hemos visto hasta el momento para ya después hablar del manejo. ¿Cuál es el algoritmo de diagnóstico inicialmente y de manejo de estos pacientes con urgencias y emergencias hipertensivas? Entonces, la AHA nos propone, ¿verdad?, este algoritmo. Como ustedes pueden observar, en este algoritmo inicia, ¿verdad?, con la toma de la presión arterial. Entonces nos habla de una presión sistólica mayor de 180 con una presión diastólica mayor de 120, ¿verdad? Lo segundo que nosotros vamos a ver en el algoritmo de la AHA es que nosotros vamos a buscar si nuestro paciente tiene daño orgánico. Eso es lo segundo que vamos a ver. Entonces, si nuestro paciente tiene daño orgánico, estamos ante la presencia de una emergencia hipertensiva. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Estos pacientes son candidatos a ser admitidos en la unidad de cuidados intensivos. Más adelante vamos a hablar un poco de eso.
Esta recomendación es clase 1, ¿verdad? Como pueden observar en las guías AJA del 2017. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente tiene alguna de las siguientes 3 condiciones? Si tiene disección aórtica, si tiene preeclampsia severa o eclampsia, si tiene una crisis de un feocromocitoma. Si alguna de estas 3 condiciones está presente, lo que vamos a hacer es disminuir la presión sistólica a menos de 140. Escuchen bien, menos de 140 en la primera hora. Y a menos de 120 en los casos que tengamos disección aórtica. Esto es clase 1. Tienen que poner bastante atención a cuáles son estas excepciones. Disección aórtica, preeclampsia severa o eclampsia y crisis de feocromocitoma. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente tiene una emergencia hipertensiva, tiene las cifras tensionales elevadas, tiene daño orgánico, pero no tiene ninguna de estas 3 manifestaciones? ¿Qué vamos a hacer en este caso? En este caso, vamos a reducir las cifras tensionales máximo 25% del nivel que nuestro paciente llegó al hospital. Eso en la primera hora. No tenemos que correr con estos pacientes que no tienen alguna de estas manifestaciones y otras que les voy a comentar en el siguiente algoritmo. En estos pacientes vamos a controlar las cifras tensionales de un 20, según las guías europeas y según las americanas, hasta un 25%, ¿verdad? En la primera hora. Posteriormente, vamos a lograr en las siguientes 2 a 6 horas valores de cifras tensionales de 160 sobre 100 a 110 milímetros de mercurio. ¿Y en cuánto tiempo vamos a querer que nuestro paciente llegue a cifras normales? En 24 a 48 horas. Ese es el tiempo en el que nosotros vamos a tratar de que nuestro paciente ya tenga unas cifras tensionales adecuadas. Esta recomendación también es de clase 1, ¿verdad? Según la AJA. Ahora, este es el algoritmo propuesto por la New England Journal of Medicine, que también se basa, ¿verdad?, en esta guía, tanto europea como americana. Entonces, aquí lo vemos en forma general y se lo voy a ir desglosando poco a poco para que lo puedan comprender bien. Entonces, inicialmente, tomamos la presión arterial. Tenemos un valor mayor de 180 sobre 110 a 120 milímetros de mercurio, que es reproducible. Eso es bien importante. Es reproducible en múltiples mediciones, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tomar al paciente no solo una vez la presión arterial, lo vamos a hacer en múltiples ocasiones, lo vamos a hacer en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en miembros inferiores, porque de esa forma nos vamos a dar cuenta si hay cambios en las presiones entre un miembro y el otro, ¿verdad? Que eso es bien importante. Y lo otro es que tiene que ser con el instrumento adecuado, eso también, ¿verdad? Tiene que ser un mango, por ejemplo. No le vamos a tomar la presión a un paciente obeso con un esfigmomanómetro que no le ajuste, o no le vamos a tomar la presión arterial a un paciente muy delgado con un esfigmomanómetro que le quede demasiado grande, ¿verdad? Porque en este caso la medición no va a ser correcta. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son esos hallazgos compatibles o tenemos hallazgos compatibles con lesión de daño orgánico. ¿Cuáles eran las lesiones de daño orgánico? Aquí se las vamos a repasar. Cerebro, retina, corazón, grandes vasos, riñones y la microvasculatura. Eso es lo segundo que nosotros vamos a buscar según este algoritmo. Ahora, si tenemos hallazgos que nos indiquen que hay lesión en daño orgánico, nos vamos por este lado del algoritmo, ¿verdad? Donde nos dice que sí hay daño orgánico. Entonces, eso es una emergencia hipertensiva. Este paciente idealmente tiene que ser admitido en una unidad de cuidados intensivos y amerita tratamiento intravenoso de forma urgente, ¿verdad? Eso es algo rápido que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo vamos a disminuir las cifras tensionales? Eso va a depender de cuál es el daño orgánico, cuál es el lugar donde está el daño orgánico, ¿verdad? Y algo bien importante es que nosotros tenemos que comenzar los medicamentos, ¿verdad?, de acción prolongada en las primeras 6 a 12 horas. Y tenemos que llegar a la normalidad hasta las 24 a 48 horas, como se los había mencionado. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente no tiene alteraciones tanto al examen físico como en los exámenes de laboratorio que nos hagan pensar que hay daño orgánico? Entonces, en estos casos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a confirmar si persiste la elevación después de 20 a 30 minutos de que nuestro paciente esté en reposo.
Después de este tiempo, nosotros vamos a confirmar si persiste con cifras tensionales elevadas. Y lo siguiente que vamos a hacer es buscar si hay síntomas atribuibles a la presión alta, ¿verdad? Ya se los había comentado, eran epistaxis, cefalea, y el tercero es el dolor torácico, que es atípico. Ahora, ¿tiene síntomas atribuibles a presión alta? Si nuestro paciente tiene síntomas, es una urgencia. Si no tiene síntomas, igual es una urgencia. Acuérdense que les mencioné que pueden presentarse con ambas características, tanto sintomáticos como asintomáticos. Pero, ¿qué pasa si nuestro paciente no tiene síntomas? Ya se los había comentado, lo único que vamos a hacer es ajustar los medicamentos de acción prolongada y dar un seguimiento en los siguientes 7 días como mínimo. Si nuestro paciente tiene síntomas, también es una urgencia. Lo que vamos a dar es un tratamiento oral rápido y vamos a modificar, ¿verdad? Ajustar los tratamientos de acción prolongada que nuestro paciente ya toma. No vamos a dar de alta hasta que nuestro paciente mejore los síntomas o haya mejoría en las cifras tensionales, que ya tengamos valores menores a 180, 110, e igual el seguimiento lo vamos a dar en 1 a 7 días. Bueno, espero que con esto ya les haya quedado claro cuál es la diferencia entre una urgencia, entre una emergencia, cuáles son las diferentes manifestaciones de daño orgánico, cuáles son las diferentes alteraciones que nosotros vamos a buscar a la evaluación del paciente para que ya podamos pasar a la parte del tratamiento. En el tratamiento, las directrices recomiendan que la presión arterial se reduzca en no más del 20 al 25% durante la primera hora y luego a 60 sobre 100 a 110 milímetros de mercurio durante las siguientes 2 a 6 horas. Puede producirse una reducción excesiva de la presión arterial, que resulta en una presión arterial sistólica por debajo de 100 a 120 milímetros de mercurio. Esto es una manifestación esperada en hasta un 10% de los pacientes. O sea que es algo que no es que nunca nos vaya a pasar, puede pasar en un 10%. Pero ¿por qué tenemos que tener una gran precaución en estos pacientes? Porque se asocia con un mayor riesgo de muerte. Entonces, estos pacientes tenemos que vigilarlos, ¿verdad? Nunca podemos disminuir las cifras tensionales de golpe. No podemos, ya van a ver ustedes más adelante cuáles son los intervalos entre cada dosis de medicamento para que nosotros no nos pasemos, ¿verdad? Y demos una dosis excesiva de los mismos. También aquí me gustaría mencionarles, que es bien importante, que los antihipertensivos vía oral se inicien siempre en las primeras 6 a 12 horas. También hay que tener precauciones porque estos episodios de hipotensión por lo general se observan en las primeras 6 horas. Entonces, si con el tratamiento IV nuestro paciente ya disminuyó las cifras tensionales, ya lo tenemos con un valor, por ejemplo, de 170 a 100, no corramos a dar los antihipertensivos orales hasta que pasen las primeras 6 horas. Medicamentos antihipertensivos de acción prolongada deben realizarse junto con la terapia IV para cortar la necesidad. Escuchen bien esto. Estos medicamentos vía oral que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente son para que nosotros logremos los siguientes objetivos. El primero, disminuir la necesidad de medicamentos IV. El segundo, disminuir la necesidad o el tiempo que nuestro paciente pasa en cuidados intensivos. Y el tercero, minimizar el riesgo de hipertensión de rebote, que también se asocia con un mayor riesgo de mortalidad. O sea que instaurar esos medicamentos después de las 6 horas a 12 horas es de suma importancia porque con eso nosotros vamos a disminuir mortalidad. Nunca podemos dejar a un paciente simplemente con la vía intravenosa. Nunca. Las urgencias hipertensivas. Pues el manejo, se los mencioné ya, es ambulatorio. Reposo en un lugar tranquilo, 30 minutos, como pueden ver en la imagen. Muy difícil en la emergencia que lo logremos con el ruido del triaje, pero vamos a tratar de que nuestro paciente esté en el lugar más tranquilo durante 30 minutos, antes del inicio del fármaco oral. Después el seguimiento, programarlo en unos 7 días. ¿Y qué pasa con estos pacientes? El medicamento intravenoso está contraindicado. En un estudio que involucró a más de 500 pacientes que se presentaron en un departamento de emergencias, con hipertensión severa, la presión arterial cayó a menos de 180 a 110 milímetros de mercurio, después de 30 minutos de descanso tranquilo. Imagínense el porcentaje, ¿verdad? Vamos a ver el porcentaje. Antes de que se administraran medicamentos, en aproximadamente 1/3 de estos pacientes. O sea que la mayoría de los pacientes, no la mayoría, 1/3 de estos pacientes no van a meritar más manejo que el reposo, ¿verdad?
30 minutos. Si el descanso tranquilo o el control de la ansiedad u otros factores precipitantes son insuficientes, en ese momento es en el que nosotros vamos a administrar un antihipertensivo oral de acción corta. ¿Cuáles son esos medicamentos, verdad? Para los pacientes con síntomas que se presumen que se relacionan con la hipertensión, pero que no son indicativos de daño a órgano diana, podemos utilizar clonidina, siempre como les mencionó el doctor Trimarchi al inicio de la exposición. Ustedes tienen que saber lo que se tiene que usar, porque probablemente ustedes después van a ir a una subespecialidad o van a ir al extranjero, y aunque en Honduras no contemos con esos medicamentos, que con algunos no contamos, ustedes tienen que conocerlo. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos que están indicados? Clonidina, labetalol, a dosis de 200 a 400 miligramos vía oral, no contamos nosotros en el hospital de escuela con el mismo. Captopril, de 25 a 50 miligramos, a veces hemos contado con muestras del mismo, pero en su defecto podemos utilizar otro hierro. También se puede utilizar prazosina, con dosis de 5 a 10 miligramos vía oral. Ahora, ¿cómo va a ser el manejo de nuestro paciente con una emergencia hipertensiva? Cuando ya tenemos un daño orgánico, un órgano de choque, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el manejo de nuestros pacientes? Pues esta es la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela, se las presento. Pero, lastimosamente, la unidad de cuidados intensivos de la escuela solo cuenta con un número reducido de camas. Solo son 5 camas, ¿verdad? Con las que cuenta la unidad de cuidados intensivos. Se ha aumentado un poco el número porque en un momento se estuvieron admitiendo pacientes con coronavirus y aumentó el número de pacientes que se estaban recibiendo, pero por la cantidad de personal que cuenta la UCI del hospital, solo se admiten 5 pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a recibir estos pacientes en la emergencia, pero estos pacientes no van a tener una cama privilegiada, estas 5 camas que nosotros contamos en UCI. Esos pacientes nosotros los vamos a tener que manejar en la emergencia, ¿verdad? Vamos a tener que darles control probablemente en la observación o en la sala de evaluación de la emergencia. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, cuál es el manejo que le vamos a dar a nuestro paciente de acuerdo específicamente al daño orgánico que tengamos. ¿Cuál es el tiempo y cuál es la droga preferida? No se preocupen por el cuadro, que lo ven grande y ya lo vamos a discutir y lo vamos a desglosar para que lo vayamos comprendiendo poco a poco. Entonces, inicialmente, hipertensión maligna, ¿verdad? Ya les mencioné cuál era la hipertensión maligna, las cifras tensionales elevadas, presión sistólica mayor de 200, presión diastólica más de 120 y que tenga alteraciones al fondo de ojo. Ya tienen exudados, tienen hemorragias en llama, papiledema. Estos pacientes, aunque el papiledema puede estar ausente, y por lo general también tienen anemia hemolítica microangiopática, o estos pacientes también tienen lesión renal. ¿Cuál es el tiempo de acción? ¿O cuál es el tiempo que nosotros vamos a buscar corregir las cifras tensionales? Aquí más claro no se los pude poner en este cuadrito. Vamos a disminuir las cifras tensionales un 20 a 25% durante la primera hora. Y nuestra meta va a ser de 160 siempre milímetros de mercurio en las siguientes 2 a 6 horas. O sea que en 6 horas máximo nuestro paciente ya tiene que tener 160-100 de presión arterial. ¿Y cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar? Tenemos estas 3 opciones: labetalol, nicardipina y nitroprusiato. Labetalol contamos con él en el hospital y es el que más nosotros utilizamos en estos pacientes con emergencias hipertensivas. El siguiente grupo de lesión manifiesta de daño orgánico, la encefalopatía hipertensiva. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Igualito, ¿verdad?, que la hipertensión maligna. Vamos a bajar 20 a 25% en la primera hora, cifras meta de 160 a 100 durante 2 a 6 horas siguientes. ¿Y cuáles son los fármacos indicados? Labetalol, nicardipina y nitroprusiato. ¿Cuál fármaco hay que tener precauciones, hay que tener cuidado o hay que evitarlo? Hidralacina, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la hidralacina en estos pacientes que tienen una encefalopatía hipertensiva. Ahora vamos a hablar acerca del evento cerebrovascular hemorrágico. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes nosotros con evento cerebrovascular hemorrágico? Aquí cambia un poco el manejo. Entonces se los puse aquí en negritas para que lo recuerden y sepan que es diferente a las otras lesiones orgánicas. En estos pacientes, si la presión sistólica es de 150 a 120, nosotros tenemos que disminuirla hasta 140 a 150 milímetros de mercurio en la primera hora. O sea que nuestra presión meta es 140 en estos pacientes.
¿Por qué? Porque el riesgo de que tenga otra hemorragia intracraneal es elevado si nosotros dejamos esas cifras tensionales elevadas. O el riesgo de que haya un resangrado es elevado si nosotros dejamos esas cifras tensionales elevadas. Entonces tenemos que controlar esa presión arterial sistólica para lograr llevarla hasta 140, hasta 150 permisible en la primera hora. Ahora, en pacientes que tienen un hematoma intracraneal o que tienen, mantienen unas cifras tensionales menor de 180, en estos casos tenemos que tener cuidado. O sea que si nuestro paciente desde que llegó al hospital las cifras tensionales eran menos de 180, tenemos que tener cuidado en bajar esa presión a menos de 140, ¿verdad? No es recomendable. ¿Y cuáles son los fármacos indicados? La betalol, nicardipina, clevidipina, nitroprusiato, y tampoco podemos utilizar hidralacina en estos pacientes. Gracias a Dios en el hospital escuela contamos con la betalol y es el manejo que se le da a la mayoría de nuestros pacientes. Ahora, vamos a hablar acerca del evento cerebrovascular isquémico. Aquí podemos observar una lesión isquémica en este hemisferio. ¿Y cuál es el tiempo, verdad, en el que nosotros vamos a actuar? Aquí va a variar un poco de si el paciente es candidato a terapia trombolítica o si el paciente no es candidato a terapia trombolítica. Entonces, si mi paciente es candidato a terapia trombolítica, vamos a bajar la presión arterial a menos de 185, 110 antes de dar el agente trombolítico, ¿verdad? Y tenemos que mantener esa presión menos de 180 sobre 105 las primeras 24 horas. Ahora, si mi paciente no tiene indicación de manejo trombolítico, de terapia trombolítica, y mi presión arterial es menor de 220, 120, no vamos a hacer ninguna intervención. Me imagino que ustedes les han mencionado presión arterial media mayor de 130, indicamos, ¿verdad? En estos pacientes que tienen SB isquémico. Pero todas las guías hablan de este valor, 220, 120. Si tenemos presión arterial menor de este valor, no es necesario que corramos a dar un tratamiento, ¿verdad? Intravenoso con estos pacientes para bajar las presiones tan rápido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que cuidar el área de penumbra alrededor del infarto, ¿verdad? Vamos a cuidar el área que está perilesional, que esta área, si nosotros bajamos la perfusión muy rápido, también puede sufrir isquemia. Ahora, si mi presión arterial está mayor a 220, 120, en estos casos sí vamos a bajar las cifras tensionales, pero lo vamos a hacer solo un 15% durante la primera hora. ¿Cuáles son los medicamentos indicados? La betalol, nicardipino, clevidipino, nitroprusiato, y tampoco podemos utilizar hidralacina. Ahora vamos a hablar acerca de los síndromes coronarios. ¿Cuánto o qué tan rápido vamos a bajar la presión? En una hora, nuestra presión tiene que estar, nuestra presión sistólica, menos de 140. Y tenemos que buscar que nuestra presión diastólica esté mayor de 60. No nos conviene que nuestra presión diastólica baje a más de 60, pero nuestra presión sistólica tiene que estar menos de 140 en la primera hora. ¿Cuáles son las drogas indicadas? Nitroglicerina, la betalol, esmolol, metoprolol, y en estos pacientes no está indicada la hidralacina. Nosotros contamos con nitroglicerina, contamos con la betalol, en un momento tuvimos muestras de esmolol, pero con estas drogas, sobre todo con la nitroglicerina, pues sí se observa que rápidamente nuestros pacientes logran controlar esas cifras tensionales, se deja una nitroglicerina en infusión. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca aguda, falla cardíaca aguda, nuestra presión arterial igual, vamos a bajarla a menos de 140 en la primera hora, ¿verdad? Nuestra presión arterial sistólica tiene que ser menor a 140 en la primera hora. Los medicamentos indicados, nitroglicerina, nitroprusiato, vamos a usar diuréticos de asa. En la mayoría de los casos, nuestros pacientes llegan con edema, ¿verdad? O con crépitos bilaterales, con edema agudo de pulmón. Entonces, en esos casos indicamos diuréticos que se pueden utilizar por pulsos o también los podemos utilizar en infusión. La verdad es que no hay una diferencia en cuanto a mortalidad si se utilizan los diuréticos en pulsos o se utilizan en infusión, pero si los utilizamos en infusión podemos tener un mayor control, ¿verdad? De la diuresis, observando cuánto va la diuresis por turno y así poder hacer un mejor ajuste de la dosis total. También en estos pacientes podemos utilizar enalaprilato o hidralacina.
también pueden ser útiles, que también contamos con ellos en el hospital. Y en estos casos no se pueden utilizar beta bloqueadores, ¿verdad? Esto está tanto en las guías españolas como en las guías europeas y en las guías americanas, perdón. El siguiente órgano de choque, ¿verdad? O la siguiente manifestación de órgano de choque, que es de un vaso grande, es la disección aórtica. En estos pacientes vamos a ser sumamente estrictos. En estos pacientes, nuestra presión arterial sistólica tiene que estar menos de 120 y nuestra frecuencia cardíaca menos de 60 en los primeros 20 minutos. Somos súper estrictos porque, como les mencioné, la disección aórtica puede ir desde aorta ascendente hasta aorta torácica, incluso puede involucrar las ilíacas, arterias ilíacas. Entonces, en estos casos, nosotros vamos a ser bien estrictos porque nuestro paciente en cualquier momento puede aumentar la lesión o puede tener manifestaciones, ¿verdad? Importantes. Entonces, nosotros tenemos que lograr este control tanto de la frecuencia cardíaca como de la presión en 20 minutos. Los medicamentos indicados es molol o labetalol con uno de los siguientes: nicardipino, clevidipine, nitroprusiato o nitroglicerina. Juntos, ¿verdad? Se tiene que utilizar junto con el beta bloqueador, ya que de esa forma vamos a lograr esta frecuencia cardíaca. Si nosotros estamos ante la presencia de bradicardia, no vamos a poder utilizar un beta bloqueador. Entonces, en ese caso, podemos utilizar un vasodilatador. También están indicados en estos pacientes. Bueno, aquí tenemos la guía global de hipertensión, ¿verdad? Que habla acerca de todas las lesiones orgánicas que ya les mencioné, que se las fui desglosando una por una. Es este mismo cuadro, solamente que yo se los desglosé una por una. Y tenemos algunas otras manifestaciones, por ejemplo, la eclampsia, que está al final, eclampsia o preeclampsia severa o síndrome de HELP. Como ustedes pueden observar, nuestra presión sistólica debe estar menos de 160, ¿verdad? Y diastólica menos de 105. Podemos utilizar la betalol, nicardipino o sulfato de magnesio. También tenemos edema agudo de pulmón. En estos pacientes inmediatamente tenemos que buscar una presión sistólica menos de 140. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con nitroprusiato o con nitroglicerina junto con un diurético de ácido. Aquí, ¿verdad? Les puse, igual es el mismo cuadro, solo que este es el de las guías europeas. Se los puse aquí en este recuadro subrayado con rojo para que ustedes puedan observar en qué casos vamos a ser más estrictos. Si se fijan, en los pacientes con hipertensión maligna o encefalopatía hipertensiva, podemos ser más permisivos y controlar esas cifras tensionales solamente un 20 o un 25%. Pero en estos 4 casos, nosotros vamos a ser más estrictos. En los eventos coronarios agudos, en el edema agudo de pulmón, en la disección aórtica y en los trastornos hipertensivos del embarazo. En todos estos casos, ya sabemos que nuestro control de cifras tensionales es más estricto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las dosis de los antihipertensivos IV. ¿Cuáles son las dosis de estos medicamentos? No es necesario, no se lo van a aprender ahorita, no tienen que saberse todas estas dosis, pero sí es importante que las vayan conociendo. Ahorita ustedes van a aprender a ingresar pacientes. Entonces, su R2 les va a dar el plan de cómo ustedes van a ingresar estos pacientes, ¿verdad? Estos pacientes ameritan, ya vieron que las pacientes con emergencias hipertensivas ameritan manejo IV. Entonces, aquí tenemos la dosis, ¿verdad? De los fármacos antihipertensivos intravenosos. Nitroprusiato de sodio de 0.25 a 10 microgramos kilogramo minuto en infusión intravenosa. Nitroglicerina de 5 a 100 microgramos minuto, también en infusión, ¿verdad? Intravenosa. La presentación de la nitroglicerina es de 50 microgramos, la van a tener en el hospital. Con esta contamos en el hospital, por eso se la subrayé. Y es bastante frecuente que nosotros la utilicemos, sobre todo en los pacientes con síndrome coronario, ¿verdad? O con insuficiencia cardíaca congestiva. Este fármaco ustedes lo van a ver en observación en los pacientes con estas manifestaciones. El siguiente fármaco es el labetalol. Como pueden observar, los bolos de labetalol pueden ser cada 10 minutos y las dosis van desde 20 hasta 80 miligramos. Los bolos los podemos poner ya sea de 10 a 20 miligramos y teniendo siempre la salvedad de que tienen que tener un intervalo de 10 minutos entre una u otra dosis. Cuando ya nuestro paciente no logramos controlar las cifras tensionales con los bolos, que por lo general utilizamos hasta 3,
lo que vamos a hacer o lo subsiguiente es utilizar una infusión de labetalol. Esa infusión con el objetivo de dar al paciente de 0.5 a 2 miligramos minuto en una infusión intravenosa. También tenemos esmolol, que las dosis van 80 miligramos en bolos y también en infusión intravenosa, que es de 150 microgramos kilogramos minuto. La hidralacina, que se utiliza bastante en las embarazadas, de 10 a 20 miligramos IV en bolos. La fentolamina, que va de 5 a 15 miligramos IV en bolos. La fentolamina, que va de 5 a 15 miligramos IV en bolos. La nicardipina, de 2 a 15 miligramos por hora IV en infusión. La clevidipina, que va de 1 a 2 miligramos por hora. Y el enalaprilato, que nosotros lo tenemos también en el hospital, por eso se lo subrayé. Y la dosis que utilizamos, ¿verdad? Es en bolos que se pueden utilizar cada 6 horas. Estos bolos pueden ir desde 1.25 miligramos hasta bolos de 5 miligramos, ¿verdad? Con esos intervalos de dosis. Aquí pues vamos a hablar acerca de cuál es la clase de cada uno de estos medicamentos. La nicardipina es un dihidropiridínico, ¿verdad? Es un bloqueador de los canales de calcio, que también es un vasodilatador. Tenemos la clevidipina, que también es un bloqueador de los canales de calcio, o antagonista de los canales de calcio dihidropiridínico. El labetalol, que es un bloqueador no selectivo combinado, que es un beta bloqueador tanto alfa 1 como un beta bloqueador. Tenemos el esmolol, que es un bloqueador selectivo beta 1. El esmolol, que también es un bloqueador selectivo beta 1. El metoprolol, que es el mismo mecanismo o la misma familia. La nitroglicerina, que tiene una acción mixta, ¿verdad? Porque también es un dilatador venoso y es un dilatador arteriolar, ¿verdad? Por eso tiene sus efectos tan rápidos para disminuir la presión arterial en estos pacientes. El nitroprusiato, que es un vasodilatador directo, ¿verdad? Predominan los efectos arteriolares. Y la hidralacina, que es un directo vasodilatador arteriolar. Ahora, también me gustaría que se vayan familiarizando, creo que ustedes ya deben haber leído múltiples artículos, múltiples bibliografías o guías de manejo en las que se habla de los niveles de recomendación y evidencia. Entonces busqué tanto en guías europeas como en guías americanas cuáles eran los niveles de evidencia recomendados en estos pacientes que llegan con crisis hipertensivas, tanto emergencias como urgencias. La AJA solo tiene 3 recomendaciones, ¿verdad? Entonces tal vez las puedan recordar más fácil. La primera recomendación de la AJA menciona que en pacientes adultos con emergencia hipertensiva deben ser admitidos en unidad de cuidados intensivos. Es recomendable, menciona la AJA, que estos pacientes estén en una monitorización continua y importante que si tenemos daño orgánico, demos la administración parenteral apropiada de acuerdo al órgano de choque, ¿verdad? Esta recomendación es 1B, como ustedes pueden observar. Ahora tenemos las siguientes recomendaciones. La número 2 menciona que para adultos que tienen algunas de las siguientes condiciones, ya sea disección aórtica, preeclampsia severa, eclampsia, feocromocitoma en crisis, estos pacientes, la presión sistólica debe reducirse hasta 140 milímetros de mercurio durante la primera hora, a menos que se trate de disección aórtica, en los cuales se debe disminuir a 120, como ya se los expliqué anteriormente. Esto es recomendación 1C. La C indica que es solamente opinión de experto, ¿verdad? O sea, que es algo que está recomendado fuertemente, nos indica el 1, pero por recomendación de expertos. Quiere decir que no se han hecho la cantidad de estudios necesarios para que nosotros pudiéramos decir que ya está comprobada con estudios aleatorizados, por ejemplo, para decir que fuera indicación A, ¿verdad? Pero con recomendación de expertos, ellos indican estos valores de cifras tensionales. Estos son los valores objetivos que nosotros tenemos que lograr. Y la tercera precaución es en cuanto al manejo de los pacientes en los que no tenemos las condiciones anteriores, que ya se lo van a aprender de tantas veces que se los he repetido, que es que vamos a disminuir en la primera hora 25% y en las siguientes 2 a 6 horas a 160, 100, con un valor de presión arterial normal en las siguientes 24 a 48 horas, también con un nivel de evidencia 1, con una clase de evidencia C, es 1C también. Categoría 1, perdón, nivel de evidencia C. Entonces aquí tenemos las recomendaciones, ¿verdad? Estas son de la Sociedad Europea. Aquí tenemos el año 2018.
Y aquí nos recomienda, ¿verdad? En pacientes que tienen, mencionen pacientes que tienen presión sistólica mayor de 120, de 220, dice que tenemos que tener manejo con terapia intravenosa, ¿verdad? Sobre todo vamos a lograr considerar presiones arteriales menores de 180. Eso es una clase 2A con un nivel de evidencia B. Ahora, en evento cerebrovascular isquémico, ¿cómo va a ser el manejo en estos pacientes? En pacientes que tienen isquemia aguda, que son elegibles para tratamiento trombolítico, ya se los había mencionado, vamos a bajar, ¿verdad? En la primera hora la presión arterial menor de 180 sobre 100 y vamos a mantener niveles menores de 180 a 105, 24 horas. Como ustedes pueden observar, la clase de recomendación es 2A y el nivel de evidencia es B en estos pacientes. Y aquí tengo otra subrayada, ¿verdad? Que es en los pacientes que tienen un TIA, por ejemplo, un evento cerebrovascular transitorio. En estos pacientes es recomendable que nuestra presión arterial llegue hasta valores de 120 a 130. Esto tiene un grado de recomendación 2A con un nivel de evidencia B. Aquí tenemos otras recomendaciones, siempre de la guía europea, ¿verdad? Mencionan que pacientes hipertensos con falla cardíaca, nosotros tenemos que reducir la presión arterial a menos, si está mayor de 140/90. Esa es nuestra meta, disminuirla a menos de 140 la sistólica. Eso tiene una clase de recomendación 2A con un nivel de evidencia B. ¿Qué significa B? Que se han hecho estudios, pero no son estudios multicéntricos, ¿verdad? No son estudios tan grandes como para darle una categoría A, pero aún así sigue teniendo un alto nivel, ¿verdad?, de evidencia. Ahora, vamos a hablar acerca del pronóstico y seguimiento de estos pacientes. Pues como se lo mencioné al inicio de la exposición, ha mejorado la supervivencia de pacientes con emergencias hipertensivas dramáticamente en las últimas décadas. Esto debido a los nuevos fármacos que se están utilizando. Después del alta del hospital, cuando la presión arterial ha alcanzado un nivel seguro y estable en la terapia oral, recomendamos visitas frecuentes, por lo menos mensuales, para que nosotros podamos llegar a una presión arterial objetivo óptima. Ahora vamos a pasar a la resolución del caso clínico. Entonces, para eso me gustaría que abran sus micrófonos, porque les voy a preguntar. Si no hay voluntarios, pues voy a preguntar según la lista, pero me gustaría que fueran voluntarios. Entonces vamos a preguntar, ¿recuerdan el caso inicial? ¿Recuerdan el caso inicial? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a preguntarles primero cuál creen que fue el diagnóstico en esa paciente. Emergencia hipertensiva. Emergencia. ¿Quién las dos? Emergencia hipertensiva. Uno solo, por favor. Urgencia hipertensiva. Jorge Zúñiga. Sí. Jorge Zúñiga creo que fue el que habló. Urgencia hipertensiva. Muy bien, estamos ante la presencia de una emergencia hipertensiva. Ahora, una persona más del grupo que me pueda contestar cuál fue el factor precipitante Doctora, de este paciente. el mal apego al tratamiento. Muy bien, excelente, ¿verdad? El mal apego. Mencionaba que la paciente tenía más de 3 semanas de no tomar su medicación. Excelente respuesta. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento que le darían ustedes a esta paciente? Reposo por 30 minutos y luego darle un medicamento vía oral. La betalol. Es intravenoso. Manejo intravenoso, doctora. Alguien, por favor, solo alguien, una sola persona. La betalol. La betalol. Ya vamos a ver por qué la betalol no. ¿Alguien más? Ingreso a la unidad de cuidados intensivos y luego tratar de disminuir las cifras tensionales en la primera hora un 20-25% y luego en las 12 6 horas siguientes disminuir las cifras de entre 160, de 100 a 110 milímetros de mercurio. Excelente, Guadalupe. Ya contestó la siguiente pregunta, que era cuáles eran las cifras tensionales meta y cuál era el tiempo de instauración. Muy bien, ¿verdad? El paciente tiene que ser admitido en UCI y tiene que ser ese control. En la primera hora 20-25% y menor a 160 sobre 100 en las siguientes 2 a 6 horas. Ahora vamos a ver la resolución del caso clínico y les voy a comentar por qué no se puede utilizar la betalol. El paciente descrito tiene hipertensión severa aguda complicada por síndrome de encefalopatía posterior reversible.
es ajena a las manifestaciones neurológicas que tenía la paciente, la cefalea. Una emergencia hipertensiva es el diagnóstico, que fue precipitada por la falta de adherencia a la terapia antihipertensiva. Ahora, ¿debe ser ingresada en unidad de cuidados intensivos? Excelente, lo contestó una de ustedes. Inmediatamente comenzar con tratamiento con terapia antihipertensiva intravenosa continua, guiada por monitoreo invasivo, preferiblemente de la presión arterial intraarterial, y esos son los medicamentos preferidos. Nicardipina, clemidipina y el abetalol, pero dada su relativa bradicardia, que no se fijaron, creo yo, en el caso clínico, la nicardipina sería el medicamento de elección. En el hospital escuela no contamos con el mismo. Entonces el medicamento indicado sería el enalaprilato, porque con él no vamos a disminuir más la bradicardia que nuestra paciente ya tenía. Entonces esa sería la resolución del caso y espero que les haya quedado claro. Traté de hacérselos lo más completo y claro posible, utilizando todas las guías de manejo para que ustedes lleguen con todas las herramientas a tratar a estos pacientes. No sé si tienen algún comentario. Doctora, disculpe, una duda. Dígame. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos un paciente de estos en emergencia, ¿cómo podemos identificar que la crisis hipertensiva es la causa o es el efecto de algo que esté padeciendo? Muy bien, es una muy buena pregunta. Por lo general, cuando es la causa, nuestro paciente ya va a llegar con alteraciones orgánicas específicas, ¿verdad? Cuando es la causa de las cifras tensionales elevadas, o sea que el paciente nos va a decir que el evento cerebrovascular, por ejemplo, fue la manifestación neurológica o la debilidad en un hemicuerpo fue el día previo. Y ustedes están evaluando a este paciente al día siguiente y las cifras tensionales están elevadas. Entonces ahí yo pudiera concluir que esto fue secundario al evento isquémico, por ejemplo, que mi paciente tuvo. Ahora, si nuestro paciente tiene manifestaciones inmediatas, por ejemplo, y nosotros observamos que nuestro paciente llega y le interrogamos al familiar y le preguntamos que en qué momento fue el déficit y nos dicen menos de una hora, ahí nosotros sabemos que en este caso es diferente, ¿verdad? En este caso es que las cifras tensionales me provocaron a mí el daño orgánico. Doctora, yo tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, en pacientes, bueno, aquí vemos que muchos pacientes tienen comorbilidades asociadas a hipertensión, como ser diabetes mellitus. Si encontramos un paciente y tiene alteraciones en el sedimento urinario, como mencionó, proteinuria, hematuria, en este caso, ¿cómo diferenciaríamos que esta lesión renal sea crónica, ya sea por la misma hipertensión crónica o por emergencia en el momento? Eso es bien fácil, Raúl. Te lo voy a explicar. Mira, si nuestro paciente, nosotros estamos sospechando que tiene una lesión renal aguda como órgano de choque en ese momento, la creatinina puede encontrarse con un valor normal, por ejemplo. Y en este paciente con creatinina normal, vos vas a tener proteinuria o vos vas a tener presencia de hematuria. Ahora, puede ser que nuestro paciente también, de forma crónica, por la diabetes o por la hipertensión, ya tenga una creatinina en 3, por ejemplo. Entonces, aquí te voy a enseñar una herramienta que puedes utilizar. En este caso, existe una relación que se utiliza, que es la relación creatinina. Entonces, vos me vas a poder identificar si esta lesión renal es aguda o crónica de forma rápida, de forma consistente. No hay muchos estudios, ¿verdad?, acerca de la relación BUN-creatinina, pero la verdad es que en la experiencia que he tenido en estos 3 años, la verdad sí nos sirve mucho esta herramienta. Entonces, vos vas a dividir los valores de BUN entre los valores de creatinina, y si tus valores están menores de 10, indica que tu lesión renal es crónica. Si tus valores van de 10 a 20, indica que tu lesión es crónica agudizada, que puede ser el caso de la lesión la lesión diana en ese momento por la hipertensión. O si tus valores son mayores de 20, te indican que tu lesión renal es aguda. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que tenemos un órgano de choque riñón. Ok, gracias. La orden. Si no tienen más comentarios o dudas, creo que podemos terminar, doctor Trimachi. Yo quería hacerle una última pregunta. Ok, está bien. Porque ahí se miraba 2 calcio antagonistas que son prácticamente de la misma familia de los dihidropiridínicos. Ajá. Creo que en nuestro país sí hay nicardipino, creo. Sí hay, claro que sí. Lo que pasa es que a nivel del hospital escuela no contamos con él,
pero a nivel privado sí se cuenta con él. Pero ¿qué sucede con los otros dos miembros de la categoría de los calcioantagonistas dihidropiridínicos? Me refiero a la amlodipina y a nifedipina. No están recomendados en este grupo de pacientes. La verdad es que en todas las guías, los únicos que mencionan son los que les mencioné en la tabla, ¿verdad? Los otros dos no están mencionados. La amlodipina, la verdad, no se puede utilizar en estos pacientes. No están recomendados en ellos. Okay. Gracias, doctor. Doctora, A la orden. según he leído, nifedipina puede causar hipotensión. Es que todos estos No sé si estoy medicamentos nos equivocado. pueden llevar a hipotensión por su mecanismo de acción. Por eso tenemos que tener precauciones. Por eso tenemos que tener estos pacientes idealmente en unidad de cuidados intensivos con una monitorización, ¿verdad? Que sea no solamente que le voy a tomar la presión cada 6 horas. Nuestro paciente tiene que tener un monitor conectado que de hecho debería ser intraarterial, ¿verdad? Para que nosotros estemos controlando las cifras tensionales. Todos los medicamentos que les mencioné en las tablas pueden provocar este efecto, pero por eso indican que el sitio de atención debe ser UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Doctora, tengo una pregunta. Dígame. Con respecto, tenemos una urgencia hipertensiva. La relación, el efecto que causa un medicamento vía oral o sublingual realmente es marcado. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? De la vía de por dónde tomar, si sublingual u oral a los pacientes, o sea, ¿cuál tiene mejor efecto? La verdad es que la vía de administración debe ser oral. No debemos bajar bruscamente las cifras tensionales en estos pacientes. ¿Qué pasa? Estos pacientes son pacientes que llegan con una urgencia. Estos pacientes, por lo general, como les mencioné, son pacientes que llegan a la consulta externa, que es crónicamente, o sea, esos pacientes llevan meses o llevan años con esas presiones arteriales de 180/100, por ejemplo. No es algo de hoy, no es una emergencia, pues no es una elevación aguda de las cifras tensionales, eso es algo crónico. Entonces va a ser más el perjuicio, va a ser peor lo que nosotros vamos a causar si nosotros bajamos esas cifras tensionales de forma abrupta. Por eso se recomienda que se haga un medicamento, que sea vía oral y que nosotros vigilemos. Si se fijan, les mencioné que ese paciente tiene que estar vigilado hasta que mejoren los síntomas o hasta que las cifras tensionales bajen. Les puedo decir que por la experiencia que he tenido, estos pacientes nunca se pueden despachar rápidamente, ¿verdad? Si tiene sintomatología. Porque estos pacientes tenemos que esperar o que baje la cefalea, que disminuya el epistaxis, que lo vea otorrino. Entonces son pacientes que sí tenemos que vigilar. Y los que llegan asintomáticos son a los que más cuidado tenemos que tenerle. Porque el paciente tiene esas cifras tensionales elevadas crónicamente, de forma que él las tolera tan bien que anda asintomático con esas presiones arteriales. Por eso es mejor hacerlo de forma paulatina y lenta. Lo que más le va a ayudar a nuestro paciente es que acomodemos la dosis de antihipertensivos de forma crónica para que paulatinamente a lo largo de las siguientes consultas vayamos observando las mejorías en cuanto al nivel de las cifras tensionales. Okay. Gracias. A la orden. Ahora, disculpe, otra pregunta. Dígame. Usted lo mencionó en la presentación, el momento en que tenemos que disminuir la presión un 20 a 25% en la primera hora, después de las 2 a 6 horas después. ¿En qué momento, si por favor me puede ayudar en esa parte, iniciamos ya el antihipertensivo de base si el paciente queda hospitalizado? Okay. Ok, perfecto. Excelente pregunta, Ricardo, fue, ¿verdad? Sí, doctora. Es una excelente pregunta. Mira, Ricardo, en este caso, pues lo que se menciona es que vos debes iniciar el tratamiento vía oral de base de tu paciente, o si es un paciente debutante, el medicamento vía oral que vos le vas a dejar yo les mencioné en las primeras 6 a 12 horas. Lo que mencionaba, esto lo menciona la guía europea, si no me equivoco, es que lo que tenés que buscar es hacerlo después de las primeras 6 horas. ¿Por qué? Porque en las primeras 6 horas tu paciente con el tratamiento IV está más propenso a tener hipotensión. Era un 10% que les mencioné de los pacientes en los que las cifras tensionales pueden llegar a valores menores de 100 a 110, la presión arterial sistólica. Entonces es recomendable que vos esperes por lo menos 6 horas
para iniciar el tratamiento de base o de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, yo inicio la metalol en mi paciente, inicié con bolos, no mejoró, inicié con la metalol en infusión y dejo la infusión de la metalol. Si a las 6 horas yo veo que mis cifras tensionales persisten elevadas, yo perfectamente ya puedo iniciar mi manejo de mantenimiento o mis antihipertensivos biorales en ese momento, a las 6 horas. Muchas gracias, doctora. A la orden. Muy bien, muy bien. Hemos tenido una excelente clase. Nos ha llevado de la mano prácticamente, me ha gustado mucho, doctora. Gracias, doctor. Y un bonito ejemplo y bonita experiencia en realidad, porque ahí está compartiendo la experiencia que ha tenido durante 3 años de casos que hemos visto. Lo digo, lo dijo el doctor Sosa ayer también, lo que mira en el hospital escuela es difícil que se mire afuera. Sí. O sea, ahí hemos visto casos de todos los tipos, de todas las complejidades. Y a veces uno cuando sale a la privada, para la doctora, cuando uno sale a la privada ya graduado, uno espera ver ese montón de casos en la privada complejos. ¿Y dónde están? Dice, uno en la privada ya no ve esos casos tan complejos. Ve casos más sencillos. Los manejos de emergencias hipertensivas o de crisis hipertensivas siempre han ido cambiando, han ido evolucionando dentro de la medicina. Como yo ya tengo un poquito más de tiempo recorrido, entonces puedo ver esa evolución de manejos. La doctora nos llevó muy bien hasta las guías del 2020, ¿verdad? Con lo más actualizado que hay. Pero quiero que comprendan que con seguridad cuando ustedes salgan, alguna parte de esta guía van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque salen nuevos medicamentos, nuevos estudios pero eso es lo actual, eso es lo top que se debe de manejar ahorita y que debemos de conocer. Saber utilizar bien estos medicamentos, cuándo emplearlos, cuándo no emplearlos, las dosis y los efectos secundarios que tenemos. Es la única armas efectivas que podemos mantener. Muchas gracias, doctora. A la orden, doctor. ¿Verdad? Y nos vemos en la noche. Y nos vemos en la noche en la otra clase. Nos vemos en la noche. Gracias. Ok. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.